Mi esposa me confesó que mi hija de 3 años no es mía, pero cuando mi propia madre tomó su lado y me amenazó con desheredarme, corté a toda mi familia y desaparecí para siempre. Tengo 33 años. Trabajo en contabilidad para una empresa mediana, y honestamente nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero necesito sacarlo de mi sistema, porque lo que pasó hace unos meses básicamente destrozó todo lo que pensaba que era mi vida. Estuve casado durante 6 años con Sara, una mujer que conocí en la universidad cuando ambos teníamos como 21 o 22 años, no recuerdo exactamente, y siempre pensé que teníamos una buena relación, ya sabes, nada perfecto pero sólido. Teníamos una hija, Lily, que cumplió 3 años en febrero, y ella era literalmente todo para mí, tipo, llegaba a casa del trabajo y lo primero que quería era verla correr hacia mí gritando, papá, papá, y esos momentos eran lo mejor de mi día, sin duda. La cosa es que mi vida era bastante normal, supongo. Trabajaba de lunes a viernes. Sara trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. Recogíamos a Lily de la guardería. Cenábamos juntos. Los fines de semana íbamos al parque, o visitábamos a mi mamá Margaret, que vive como a 20 minutos de nuestra casa. Mi hermana Claire también vive cerca con su esposo y sus 2 hijos, así que éramos una familia unida. O eso creía yo. Nunca tuve razones para dudar de Sara. La verdad, ella era cariñosa conmigo, buena madre con Lily. Y cuando pienso en esos años antes de que todo explotara, no veo señales rojas enormes, aunque mirando hacia atrás, tal vez debí haber notado algunas cosas pequeñas, como que a veces se ponía rara con su teléfono, o que hubo un periodo hace como 3 años y medio cuando estaba distante emocionalmente, pero yo solo pensé que era estrés del embarazo, y luego de tener un bebé recién nacido, porque ¿quién no está estresado en esos momentos? Total que en marzo de este año, un sábado por la tarde para ser específico, estábamos en casa viendo una película después de acostar a Lily para su siesta, y Sara de repente se puso súper seria y me dijo, necesito hablar contigo. Sobre algo importante. Yo pensé que tal vez quería hablar de mudarnos a una casa más grande, o algo así, porque habíamos estado viendo propiedades online, pero ella tenía esta cara que nunca le había visto antes, como si fuera a vomitar, y se sentó ahí en el sofá retorciendo las manos y básicamente me soltó todo de golpe. Me dijo que hace 3 años, cuando estaba embarazada de Lily, o justo antes de quedar embarazada, no estaba segura de las fechas exactas. Había tenido una aventura con un tipo de su trabajo anterior, un tal Brad, y que la aventura duró como 3 meses. Ya eso era suficientemente devastador, ¿me explico? Pero entonces, me dijo la parte que literalmente me dejó sin aire en los pulmones. Que Lily no era mi hija biológica, que era hija de ese tipo Brad. No sé cómo explicar lo que se siente escuchar eso. Tipo, mi cerebro simplemente se apagó por unos segundos, y luego empezó a ir a 1000 por hora tratando de procesar la información. Le pregunté cómo estaba. Asegura. Y me dijo que había hecho una prueba de paternidad a escondidas hace como 2 años, porque tenía dudas y necesitaba saber la verdad, pero que nunca me lo había dicho porque tenía miedo de perderme, de destruir nuestra familia. Yo solo me quedé ahí sentado en shock total, mirándola como si fuera una completa extraña, porque en ese momento eso era exactamente lo que sentía, que no conocía a esta persona para nada. Le pregunté por qué me lo estaba diciendo ahora, después de 3 años de mentiras, y ella empezó a llorar diciendo que la culpa la estaba matando, que no podía seguir viviendo con este secreto, que necesitaba ser honesta conmigo. Honesta. Esa palabra me dio tanta rabia en ese momento porque, ¿cómo puedes hablar de honestidad después de mentirme durante 3 putos años sobre algo tan fundamental? Me levanté del sofá, fui a nuestro cuarto, metí algo de ropa en una mochila y le dije que me iba. Ella intentó detenerme, agarrándome del brazo y suplicando que habláramos, que podíamos ir a terapia de pareja, que ella me amaba y que Lily me necesitaba, pero yo no podía ni mirarla sin sentir esta mezcla de asco y dolor en el pecho que era físicamente insoportable. Salí de la casa, me metí en mi Honda Civic azul que había comprado usado como 2 años antes y manejé sin rumbo por como 1 hora antes de terminar en un hotel barato cerca de la autopista. Me registré por una noche. Subí a la habitación que olía a ambientador de lavanda y desinfectante, me tiré en la cama y simplemente me quedé ahí mirando el techo, tratando de entender cómo mi vida se había ido al carajo tan rápido. Esa noche bloqueé el número de Sara en mi teléfono porque no paraba de llamarme y mandarme mensajes, y honestamente no confiaba en mí mismo para no contestar si seguía viendo su nombre aparecer en la pantalla.
Al día siguiente, que era domingo, llamé a mi mejor amigo Ryan, a quien conozco desde la secundaria y que siempre ha sido como mi hermano, y le conté todo. Él se quedó en silencio por unos segundos, y luego solo dijo: Hermano, ven a mi casa ahora mismo, quédate el tiempo que necesites. Ryan vive solo en un apartamento de 2 habitaciones porque es soltero y trabaja en ti, y su lugar se convirtió en mi refugio durante las siguientes semanas, aunque eso viene después en la historia. El lunes fui directo a ver a un abogado, el señor Thompson, que me habían recomendado algunos compañeros de trabajo que se habían divorciado. Le expliqué la situación completa, y él fue muy profesional y directo. Me dijo que dado que yo estaba en el certificado de nacimiento de Lily como el padre, técnicamente tenía responsabilidades legales hacia ella, a menos que el padre biológico quisiera asumir la custodia y hacer las gestiones legales correspondientes, pero que podíamos iniciar el divorcio inmediatamente por infidelidad. Le dije que adelante con todo, que quería salir de este matrimonio lo más rápido posible. También llamé a mi trabajo y pedí un mes de licencia por asuntos personales, porque sabía que no iba a poder funcionar normalmente durante este proceso, y mi jefe, que es un tipo bastante comprensivo, me lo aprobó sin hacer muchas preguntas. Aquí es donde la cosa se pone aún más complicada, si es que eso era posible. Resulta que Sara, en su desesperación por hacerme cambiar de opinión, llamó a mi mamá y a mi hermana y les contó todo, pero obviamente con su propia versión de los eventos donde ella era la víctima que había cometido un error hace años y yo era el esposo cruel que la estaba abandonando en su momento de necesidad. Mi mamá me llamó como 2 días después de que me había ido de la casa, y yo contesté porque bueno, es mi mamá, y pensé que me iba a apoyar, pero en lugar de eso me empezó a decir que necesitaba volver a casa, que Sara estaba destrozada, que Lily me necesitaba, que los matrimonios atraviesan momentos difíciles y que yo estaba siendo egoísta al huir de mis responsabilidades. No podía creer lo que estaba escuchando. Le expliqué que Sara me había engañado, y que Lily ni siquiera era mi hija biológica, y mi mamá básicamente me dijo que eso no importaba, que Lily me conocía como su padre, y que yo no podía simplemente abandonarla por algo que pasó hace años. Mi hermana Claire llamó después con el mismo discurso, diciendo que yo estaba actuando impulsivamente, que necesitaba pensar en la niña, que Sara había cometido un error, pero que claramente estaba arrepentida. Las dos seguían llamándome todos los días, a veces varias veces al día, presionándome para que volviera a casa y le diera otra oportunidad a Sara, y yo me sentía como si me estuviera volviendo loco porque, ¿en serio nadie veía lo jodido que estaba todo esto? Me quedé en el hotel como una semana más, gastando dinero que no quería gastar pero sin tener otro lugar a donde ir porque no estaba listo para pedirle ayuda a Ryan. Todavía, aunque eventualmente no me quedó otra opción. Una noche, creo que era un jueves, mi mamá me llamó, y esta vez su tono era diferente, más duro, y me dijo que si yo seguía adelante con el divorcio y abandonaba a Sara y a Lily, ella iba a tener que reconsiderar nuestra relación. Básicamente me estaba amenazando con desheredarme o cortarme de la familia si no hacía lo que ella quería. Yo no lo podía creer, tipo, mi propia madre eligiendo el lado de mi esposa infiel sobre el mío, su propio hijo, y eso dolió tanto o más que la traición de Sara, honestamente. Fue después de esa llamada que le escribí a Ryan y le pregunté si su oferta de quedarme en su casa todavía estaba en pie, y él me contestó en menos de 5 minutos diciendo que sí, que fuera esa misma noche si quería. Así que empaqué mis pocas cosas del hotel, pagué la cuenta que ya iba por como $1000 o algo así, y manejé hasta el apartamento de Ryan. Él me tenía el cuarto de huéspedes, listo con sábanas limpias y todo, y cuando entré, me ofreció una cerveza y se sentó conmigo mientras yo básicamente me desmoronaba y lloraba por primera vez desde que todo esto había empezado. Ryan no me juzgó, no me dio consejos no solicitados, solo estuvo ahí, y eso fue exactamente lo que necesitaba en ese momento. Las semanas siguientes fueron una mezcla borrosa de reuniones con el abogado, trámites de divorcio y constantes llamadas de mi mamá y mi hermana que eventualmente dejé de contestar. Sara recibió los papeles del divorcio como a mediados de abril, y aparentemente eso provocó un drama familiar enorme porque mi mamá me llamó furiosa, diciendo que cómo me atrevía a hacerle esto a Sara, que ella estaba devastada, que Lily lloraba preguntando por mí. Esa parte me dolió mucho, la verdad, porque yo amaba a esa niña con todo mi corazón durante 3 años, y de repente tener que aceptar que no era mía y que probablemente era mejor para todos si yo no estaba en su vida era desgarrador. Pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira.
que cada vez que viera a Lily, iba a pensar en la traición de Sarah y en el hecho de que otro hombre era su verdadero padre. Mi mamá y Claire intensificaron su campaña de culpa después de eso. Me mandaban mensajes de texto largos sobre responsabilidad familiar, sobre perdonar y olvidar, sobre cómo yo estaba siendo inmaduro y vengativo. Claire incluso me dijo en un mensaje que yo era un cobarde por huir de mis problemas en lugar de enfrentarlos como un hombre, lo cual me dio tanta rabia que casi le contesté con un mensaje lleno de palabrotas, pero me contuve porque sabía que no iba a servir de nada. La verdad es que me sentía completamente solo en todo esto, excepto por Ryan, que seguía siendo mi roca durante todo el proceso. En algún punto, creo que era mayo ya, Sarah me mandó un mensaje desde el teléfono de su mamá, porque yo todavía tenía su número bloqueado, pidiéndome que nos viéramos en persona para hablar. Mi primer instinto fue ignorarlo completamente, pero mi abogado me sugirió que tal vez sería bueno tener una conversación final para cerrar ese capítulo, así que accedí a encontrarme con ella en un café neutral, un Starbucks que estaba como a medio camino entre donde yo me estaba quedando y nuestra antigua casa. Llegué temprano, pedí un café negro que no me tomé, y esperé en una mesa al fondo sintiéndome ansioso y enojado al mismo tiempo. Sara llegó 10 minutos tarde. Se veía terrible con ojeras enormes y el pelo sin arreglar, y se sentó frente a mí sin pedir nada. Empezó a hablar de inmediato, diciendo que necesitaba que yo entendiera por qué había hecho lo que hizo, que cuando tuvo la aventura con Brad estábamos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio, que ella se sentía sola e ignorada porque yo trabajaba muchas horas. Yo la dejé hablar, esperando que tal vez diría algo que me ayudara a entender, pero todo lo que salía de su boca sonaba a excusas y manipulación. Le pregunté directamente por qué había esperado 3 años para decirme la verdad sobre Lily, y ella solo pudo decir que tenía miedo, que no quería perderme, que amaba a nuestra familia. Le pregunté qué había pasado con Brad, el padre biológico, y ella me contó que cuando le dijo que estaba embarazada, él le dejó claro que no quería tener nada que ver con un bebé, que de hecho le sugirió que abortara, y que cuando ella se negó, él simplemente desapareció de su vida, cambió de trabajo, y nunca más supo de él. Así que básicamente yo había sido la opción conveniente, el idiota que crió a la hija de otro hombre sin saberlo mientras ella guardaba su secreto. Se lo dije así, exactamente con esas palabras, y ella empezó a llorar diciendo que no, que ella realmente me amaba, que no era así, pero yo ya no le creía nada. Cada palabra que salía de su boca me sonaba falsa. Me levanté de la mesa después de como 20 minutos. Dejé un billete de $5 para mi café sin tocar, y me fui sin mirar atrás mientras ella me llamaba desde la mesa. Fue la última vez que la vi en persona, y honestamente no tengo ningún deseo de volver a verla nunca más. Los trámites del divorcio continuaron. El señor Thompson manejó todo de manera muy eficiente, y dado que yo no era el padre biológico de Lily y que teníamos evidencia clara de la infidelidad de Sarah, el proceso fue relativamente rápido comparado con otros casos que él me mencionó. Mientras todo esto pasaba, tomé la decisión de cortar completamente el contacto con mi mamá y con Claire. Bloqueé sus números, bloqueé sus redes sociales, y le dije a Ryan que si alguna de ellas lo contactaba a él preguntando por mí, que por favor no les diera ninguna información. Fue una decisión difícil porque nunca imaginé tener que alejarme de mi propia familia, pero también me di cuenta de que si ellas no podían apoyarme en uno de los peores momentos de mi vida, entonces realmente no eran el tipo de familia que yo necesitaba. Ryan me dijo que lo entendía perfectamente y que tenía todo su apoyo, lo cual significó mucho para mí. Volví al trabajo a finales de mayo después de mi mes de licencia, y honestamente fue bueno tener una rutina otra vez, algo en que enfocarme que no fuera el caos de mi vida personal. Mis compañeros de trabajo sabían que estaba pasando por un divorcio porque obviamente había pedido tiempo libre y se notaba que yo no estaba bien, pero la mayoría fueron discretos y no hicieron preguntas invasivas, lo cual agradecí mucho. Me sumergí en el trabajo, haciendo horas extra cuando podía, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y no pensar en todo lo que había perdido. El divorcio se finalizó en julio, como 4 meses después de que todo explotara, lo cual mi abogado me dijo que era bastante rápido. No hubo división de bienes complicada porque no teníamos mucho, la casa donde vivíamos era alquilada, nuestros autos eran propios pero viejos, y no teníamos muchos ahorros. Básicamente cada uno se quedó con sus cosas, y ya. Sara no pidió manutención ni nada porque técnicamente ella era la que había cometido adulterio y sabía que no tenía mucho terreno legal donde pararse, según me explicó el señor Thompson,
Cuando firmé los papeles finales en la oficina del abogado, esperaba sentir algo, no sé, alivio, tristeza, pero la verdad es que solo me sentí vacío, como si estuviera mirando mi vida desde afuera. Después de que el divorcio se finalizó, tomé otra decisión importante: mudarme de la ciudad. No podía seguir viviendo en el mismo lugar donde todo me recordaba a Sara y a Lily, donde podría encontrármelas en el supermercado o en cualquier parte. Necesitaba un nuevo comienzo completamente. Le agradecí a Ryan todo su apoyo. Le dije que era el mejor amigo que alguien podría pedir, y empaqué mis cosas. Encontré un trabajo similar en una empresa más pequeña en un pueblo como a 2 horas de distancia, un lugar más tranquilo donde nadie me conocía ni conocía mi historia. Me mudé en agosto, alquilé un apartamento pequeño de una habitación que era perfecto para mí solo, y empecé a reconstruir mi vida desde cero. Poco a poco fui haciendo amigos nuevos, me uní a un gimnasio, empecé a cocinar más porque viviendo solo no tenía otra opción, y básicamente me enfoqué en estar bien conmigo mismo. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien ahora, porque hay días donde todavía pienso en Lily, y me duele el pecho sabiendo que ella probablemente me extraña, y no entiende por qué desaparecí de su vida, pero también sé que quedarme habría sido peor para todos a largo plazo. Han pasado como 8 meses desde que Sara me dijo la verdad, y 6 meses desde que el divorcio se finalizó. No he sabido nada de ella directamente, aunque Ryan me contó hace un par de meses que mi hermana Claire intentó contactarlo preguntando por mí, pero él le dijo que yo estaba bien, pero que no quería que le pasara mi información. No he hablado con mi mamá ni con Claire en todo este tiempo, y aunque a veces me da curiosidad saber cómo están, la mayor parte del tiempo estoy en paz con mi decisión de cortar ese contacto. Tal vez algún día, no sé cuándo, podré perdonarlas por no apoyarme cuando más las necesitaba, pero por ahora estoy enfocado en mí mismo y en construir una vida que valga la pena vivir. La semana pasada estaba en el gimnasio, y un tipo que había visto ahí varias veces me invitó a jugar básquetbol con su grupo los sábados por la mañana. Dije que sí, y este sábado fui por primera vez. Fue simple. Solo un grupo de tipos jugando básquetbol y después tomando café, pero me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo me sentí normal, como si fuera solo un tipo de 33 años viviendo su vida sin todo este peso del pasado aplastándome constantemente. No sé si eso cuenta como estar feliz, pero supongo que es un comienzo, y por ahora eso me basta.